Bendiciones hermanos con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado Un solo y único Elohim. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Bueno, voy a tratar de ser breve y conciso y no extenderme mucho. Yo sé que este tema tiene para rato o mucho que dar, pero voy a tocar una parte de este tema. Eh, ¿Cuál es el propósito de este tema? Es mostrar que las escrituras nos enseñan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que, que hay un solo y único Dios. No hay dos dioses, no hay tres, solamente hay un solo Dios. Y ese Dios, vamos a ver quién es ese Dios que nos enseña las escrituras. Comenzando por el Antiguo Testamento, nos enseña que no hay otro Elohim fuera de Jehová. No hay otro Dios fuera de Jehová. Pues así nos dice en Deuteronomio 4:35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Elohim. Entonces está claro ahí que dice Jehová es Elohim. O sea, Jehová es Dios y no hay otro aparte de él. Está claro, hermanos. Dice que no hay otro Dios aparte de él. Él es el Dios. Él es Dios. Y aparte de él no hay otro. Entonces, no sé si necesito explicar más eso, pero está más claro que el agua. Que aparte de Jehová no hay otro Dios. No hay dos, no hay tres, hay uno solo. Y es Jehová. Tenemos otro pasaje. Está en Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Entonces está claro que ahí dice que Jehová es Dios, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No está hablando de dos, no habla de tres, habla de uno solo, y es Jehová. Para la nación de Israel solamente había un solo Dios y era Jehová. No había dos, no había tres, había uno solo y ese era Jehová. Tenemos otro pasaje, está en Isaías 46, 46:9 y dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, así dice Dios, ¿no? Porque yo soy Elohim, yo soy Dios, y no hay otro Elohim. Mira, hermanos, está bien claro. Dice, acá está hablando Jehová, y Jehová está diciendo que Él es Dios, y no hay otro Dios, y no hay, dice, y nada hay semejante a mí. No hay nada que se le aparezca o que se le parezca a Jehová. Solamente Él es el único Dios. Él es el único Dios y no hay otro. No hay otro. Si alguien me dice que aparte de Jehová hay otra persona que también es Dios, estaría rotundamente contradiciendo lo que dice estas escrituras. Si alguien me dice que aparte de Jehová hay otro, estaría contradiciendo, porque ahí dice bien claro que Él es Dios y no hay otro Dios, no hay otro. Y nada es semejante a mí, no hay nada que sea semejante a Jehová, solamente es el único Dios y nada más. Ese es por el lado del Antiguo Testamento. Ahora, por el lado del Nuevo Testamento también tenemos varios pasajes. Pues tenemos que en el Nuevo Testamento nos enseña que hay un único Dios, un único Dios. Tenemos Juan 5:44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Aquí está hablando Yeshua. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces la gente de ahí se alababan unos a otros. Pero Jesús dice, o Yeshua dice, no, ¿por qué no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces está hablando que hay un único Dios.
Hay un único Dios, no hay dos, no hay tres, hay un único Dios, uno solo, no hay dos, hermanos. Tenemos otro pasaje en el cual también se nos habla esto, Juan 17:3, y dice, aquí está hablando Yeshua, y está haciendo una oración a su Padre, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante notar esto, hermanos, y es importante notar que aquí Yeshua le está orando al Padre, está haciendo una oración al Padre y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces está claramente diciendo Jesús que hay un solo Dios, hay un único Dios, y ese Dios es el Padre, es su Padre. Y luego dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí en ninguna manera se nos dice, en ningún momento se nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Está haciendo una comparación o una distinción. Está haciendo una distinción entre el único Dios y Jesucristo. El único Dios es el Padre y Jesucristo es quien el Padre ha enviado al mundo para que le pueda hacer conocer a Él, o sea, al Padre. Entonces, tenemos dos personas distintas, diferentes. El Padre envió al Hijo, envió a Jesucristo, y es por eso que dice que te conozcan a ti, el único, es de la boca del mismo Jesús, está diciendo que le conozcan a Él, al Padre, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay algo interesante aquí, hermanos, que esta palabra del versículo 5:44, Juan 5:44, cuando dice, ¿por qué no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es la palabra griega monos. Y esta palabra monos significa solo, único, no hay otro. Igualmente en Juan 17:3, cuando dice, y a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, aparte de verdadero, o sea, se está refiriendo a Jesucristo, quien el Padre ha enviado, pero en ninguna manera está diciendo que Jesucristo es Dios. Hay que saber entender lo que se nos está hablando. Ahora, hay algo interesante que quiero darles, es que esta palabra único en el hebreo, ya en el caso de Abraham, cuando Abraham sacrifica a su hijo, Dios le dice, no, sacrifica a tu único hijo, sacrifica a tu único hijo. Pero ¿cómo es que sea único Abraham si estaba Ismael? Ismael había nacido primero y después había nacido Isaac. En otras palabras, Abraham tenía dos hijos. Uno era Ismael con la esclava y el otro era Isaac, ¿no? Con su mujer Sara. Entonces, ¿por qué la escritura o por qué Dios le dice sacrifica a tu único hijo? ¿Por qué? Esa palabra hebrea, único, ¿ya? ¿Por qué dice eso? Si no era el único, había otro. Y es que Isaac era el hijo de la promesa. Dios le dijo que de él iba a nacer su descendencia, pero con Sara. Él era el hijo de la promesa, en cambio Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael había nacido del hijo de una esclava y eso no le había gustado al Señor. Entonces, en conclusión, Ismael no tenía la categoría o el nivel de Isaac, porque Isaac había nacido bajo la voluntad de Dios. En cambio Ismael no. Entonces, hermanos, a pesar de que Abraham tenía otro hijo, eso para Dios, Isaac era el único según la promesa, el único según la promesa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Por qué? Porque si alguien dice, no, es que Yeshua también es Dios, porque esa palabra único no solamente significa que sea uno solo, ¿no?
que sea Jehová sea el único solo, sino que aparte de él también está Yeshua, ¿no? Si alguien me dice eso, entonces podrías decirle lo mismo que pasó con Isaac, ¿verdad? Con lo que le he dicho anteriormente. Entonces alguien podría sacar eso. Esa palabra único no significa, alguien podría decir, esa palabra único no significa necesariamente que sea uno solo. Y por ahí me dirán, ¿no? Fíjate en el caso de Isaac, que Isaac no era el único, a pesar que ahí la escritura dice el único, pero había otro que era Ismael. Pero lo que pasa es que Ismael no tenía la categoría que tenía Isaac. Entonces, entonces, en este caso tampoco se cumple eso. Si alguien me dice que Yeshua es Dios, pues Yeshua no está cumpliendo o no tiene el nivel que tiene Jehová, porque Jehová es el único Dios. Y Yeshua, pues, él no es Dios. Entonces no se cumple ahí, no se cumple porque no se cumple. A pesar, si alguien me dice que Yeshua es Dios, pues no es, porque no está dentro de esa palabra o de esa categoría, ¿no? Entonces de la boca del mismo Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos otro pasaje. Tenemos el pasaje de Romanos 14:27. Romanos 16:27. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otra vez encontramos la palabra griega monos, al único y sabio Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí como el único y sabio Dios? ¿A Jesucristo? No, se está refiriendo al Padre. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es decir, que el Padre sea glorificado a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí en la boca de Yeshua se nos dice que hay un único Dios, y ese único Dios es el Padre. De la boca del apóstol Pablo en Romanos 16:27 se nos dice que el único y sabio Dios es el Padre, y que el Padre, el único y sabio Dios, sea glorificado mediante Jesucristo. Entonces vemos otra vez una distinción de dos personas. Otra vez, al único y sabio Dios se está refiriendo al Padre, que el Padre reciba gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tenemos otro pasaje. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿A quién se está refiriendo aquí? No a Yeshua, se está refiriendo al Padre. Aquí el apóstol Pablo otra vez dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al que nunca muere, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Dios invisible, no Yeshua, porque a Yeshua lo han visto, sino se está refiriendo al Padre, que al Padre, como dice Juan 1:18, al Padre nadie le ha visto. Él es el Dios invisible, a Él nadie le ha visto. Entonces dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea otra vez la palabra monos, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro pasaje lo encontramos en 1 Timoteo 6:16. Dice, al único que tiene inmortalidad. Otra vez el apóstol Pablo dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces se nos está diciendo claramente que Él, el Padre, es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces claramente nos está hablando de que el Padre es el único Dios.
Tenemos otro pasaje, está en Judas 1:4 y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ahí que hay una distinción, ¿verdad? Hay una distinción de dos personas otra vez cuando dice y niegan a Dios. ¿A quién se está refiriendo cuando dice Dios? Al Padre. Dice y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo no le está diciendo que es Dios, sino le está diciendo que es Señor, no Dios. Entonces dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claramente vemos que ahí a Yeshua no se le está diciendo que es Dios. Al que dice que es Dios es al Padre. Tenemos otro pasaje, está en Judas 1 del 24 al 25 y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, otra vez se está refiriendo a la palabra monos, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí se está refiriendo a quién, al Padre. Al Padre le está llamando al único y sabio Dios, lo mismo que hemos visto en los versículos anteriores. Siempre cuando hablan de Dios se está refiriendo al Padre, y en ningún momento la palabra Dios se hace referencia a Jesucristo, en ningún momento, hermanos. Entonces dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. No hay que confundir. Cuando dice Salvador no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al Padre, que Él es nuestro Salvador, porque Él hizo el plan de salvación y mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Entonces, acá se nos dice que Él es el único y sabio Dios. Hay un único, Él es el único Dios, el único, no hay otro, hermanos, no hay otro. Tenemos que también las escrituras nos enseñan que hay un solo Dios, hay un solo Dios. Acá en Romanos 3:36 dice así, hermanos. Romanos 3:30 dice: porque en verdad Dios es uno. Ahí tenemos que dice Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces está claramente diciendo que Dios es uno, pero más claro vamos a ver ahorita. Ahí solamente dice que Dios es uno. Ahora vamos a 1 Corintios 8 del 4 al 6 y quiero que presten mucha atención aquí. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 8 del 4 al 6 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, lo mismo que está diciendo en Romanos 3:30, que Dios es uno, y dice y que no hay más que un Dios, solamente hay un Dios, no hay dos dioses, no que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No, hay un solo Dios. Ahora dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, ¿no? En ese tiempo había muchos dioses, los dioses griegos, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, escuche muy bien lo que dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿cómo? ¿Quién es el único Dios?
Y Pablo me va a decir el Padre. Hay un Dios. Y ese Dios, ¿quién es? El Padre. No hay otro, hermanos. No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, el único Dios es el Padre. Dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros, aunque ellos tengan varios dioses, para nosotros hay un Dios, nada más. Y ese Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Otra vez encontramos que se hace una distinción. El único Dios, ¿quién es? El Padre. Pero yo le pregunto al apóstol Pablo, pero Pablo, espérate, te olvidaste del Hijo. El Hijo también es Dios, por si acaso. El Espíritu Santo también es Dios, por si acaso. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? El apóstol me va a decir, no, hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre. Y hay un solo Señor, y ese Señor es Jesucristo. Ahí claramente se nos dice, del cual dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que, hermanos, para el apóstol Pablo solamente había un Dios, no había dos dioses, no había tres, no había la Trinidad. Para el apóstol Pablo había uno, y ese era el Padre. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó el Hijo? ¿Se le olvidó el Espíritu Santo? No. El apóstol claro tenía bien claro que para él y para los cristianos de su tiempo solamente había un Dios, y ese Dios era el Padre. Tenemos otro pasaje, Efesios 4, del 5 al 6. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién es ese Dios? El apóstol Pablo nos dice que ese Dios es el Padre. Ese Dios no está conformado por tres personas, como muchos dicen. No es que el Dios está conformado por tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no. Ahí bien claro dice que hay un Dios, hay un solo Dios. Y ese Dios es el Padre. No que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no, hermanos. Dice ahí que hay un solo Señor, una sola fe. Efesios 4, del 5 al 6 dice, hay un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, que es el Padre, y dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, incluso de Jesucristo mismo. Él es el Padre, está sobre todos, incluso sobre Jesús mismo. Así que, hermanos, es importante entender esto, que el apóstol Pablo nos dice que hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre de todos. ¿Y quién es el Padre? El Padre es nuestro Padre. Amén, el Padre de Jesucristo. Así que, hermanos, está bien claro, la Escritura está bien claro. Tenemos otro pasaje. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Otra vez, no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y también un solo mediador. Encontramos la palabra monos dos veces aquí. Hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces encontramos aquí que se nos dice que hay un solo Dios, no hay dos. Ese Dios no está conformado por tres personas, hay un solo Dios. Y ya en los versículos anteriores se nos ha dicho quién es ese Dios, y es el Padre. Hay un solo Dios y también un solo mediador, que es Jesucristo, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, encontramos otra vez la misma distinción. Cuando se nos habla de Dios, se nos habla del Padre, y después también se nos habla de Jesucristo. No son la misma persona. Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús es que el único mediador. El único. Hay un solo mediador. No hay dos mediadores. El mediador no está compuesto por tres personas.
porque ahí se está usando el mismo término, un solo Dios y un solo mediador. Entonces, el mediador no está compuesto por tres personas, el mediador es uno solo, individual, uno solo, al igual que el Dios es uno solo, no está compuesto por tres personas, es uno solo, individual, y ese Dios es el Padre. Así que hermanos, con todo esto yo termino diciéndoles que la escritura es bien clara al señalarnos que hay un solo Dios, hay un único Dios, y ese Dios es el Padre, el Padre. Y ustedes me pueden decir, pero hay muchos versículos que nos dicen que Yeshua es Dios. Aparentemente nos enseñan que Yeshua es Dios, pero cuando investigamos, cuando analizamos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las cosas no son así. La Biblia no se puede contradecir. Estas palabras o estos versículos son muy claros y no tienen que darle mucha vuelta porque se entiende claramente. En cambio, esos versículos que nos habla de que aparentemente se nos enseña que Jesús es Dios, tiene muchas veces varias interpretaciones y es importante averiguar cuál es la mejor interpretación. Así que hermanos, shalom, que Dios los bendiga mucho, que el Señor les ilumine en su camino. Shalom.